Muy buenas noches, amados hermanos. Una vez más estamos aquí en esta noche dándole gracias a nuestro buen Dios por permitirnos reunirnos de esta manera. Vamos a empezar la reunión de esta noche, de este martes, también como siempre, orando a Dios, amados hermanos. No nos descuidemos, la oración muy importante, porque nos ayuda, amados hermanos, en nuestra vida diaria. Vamos a orar todos juntos. Inclinamos nuestros rostros y oramos de la siguiente manera. Bendito Dios que estás en los cielos. Una vez más, amantísimo Dios, venimos delante de tu presencia. Te damos las gracias por esta noche, Señor. En tu amor y en tu misericordia permites que nos sigamos reuniéndonos de esta manera, bendito Dios. De una o de otra manera tener comunión los unos con los otros, con mis amados hermanos, y también tener comunión contigo, bendito Dios. Instrúyenos a través de tu bendita palabra, que nuestra fe crezca, bendito Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, cada día, Señor, a serte fieles todos los días de nuestra vida. Instrúyenos, Padre, a través de tu Santo Espíritu, danos tu bendita palabra. Estamos agradeciéndote, Señor, por la vida, por la salud. Gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias, Dios, por la vida de nuestra familia, por guardarnos, por cubrirnos, por protegernos, por guiar nuestros pasos cada día. Gracias, Señor, estamos muy agradecidos. Al mismo tiempo, Señor, oramos por nuestros hermanos, Señor, que de repente su fe se ha visto menguada en estos momentos de crisis, de pandemia que estamos viviendo en nuestro mundo, bendito Dios. Alienta la fe de mis hermanos. Tu palabra dice: no temas, yo estoy contigo, no desmayes. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Bendito Dios, anima a mis hermanos. Quita toda duda, todo temor. Amado Dios, nuestra confianza está en ti. Bendito Señor, tu palabra nos enseña: el día que yo temo, yo en ti confío. Oh Dios, mientras tú no lo permitas, nada nos va a suceder. Y si tú lo permites, es por nuestro bien, porque algo nos quieres enseñar. Esa es nuestra fe y nuestra confianza que tenemos cada día. Bendito Dios, estamos en tus manos, y lo que usted disponga de nosotros, eso será. Enséñanos a ser agradecidos en todo tiempo, en tiempos buenos y en tiempos malos, a darte la gloria y la honra que te mereces, Señor, porque tú eres bueno cuando nos dices sí, y sigues siendo bueno cuando nos dices no. Sigues siendo bueno cuando nos suceden cosas buenas, y sigues siendo aún más bueno cuando nos suceden cosas malas. Bendito Dios, gracias por todo, por todas las situaciones vividas. Gracias, Señor, que nosotros podamos tener la reacción correcta como tus hijos, que vivimos confiados, Señor, bajo la cubierta de tus alas. Amado Dios, estamos en tus manos, y de tus manos nadie nos arrebatará, dice tu palabra. Gracias, bendito Dios. Ahora te rogamos que nos instruyas a través de esta palabra que estamos aprendiendo, de este gran hombre de Dios llamado Saulo de Tarso, que luego viene a ser el gran apóstol Pablo. Bendito Dios, que esta historia de la vida del apóstol Pablo nos inspire, Señor, a nosotros también, ser cristianos así como él, un hombre de carne y hueso, pero que vivió, Señor, para tu servicio. Bendito Dios, fortalece nuestras vidas, fortalece nuestro ánimo, Señor, para seguir adelante con ese entusiasmo, con ese amor, Señor, que dice tu palabra, con el primer amor, cuando te conocimos, amado Dios. Bendito Señor, ayúdanos en esta noche. Oramos en el precioso y en el dulce nombre de nuestro Señor Jesús, y decimos amén. Muy bien. Amados hermanos, vamos a continuar con estamos apenas introduciéndonos en la vida del gran apóstol Pablo, conociéndolo, cómo empezó su ministerio. El mensaje anterior vimos ese encuentro que tuvo el apóstol Pablo cuando él se llamaba Saulo de Tarso porque así se llamaba su lugar donde él nació. Por lo tanto, cuando él tiene este encuentro con Jesucristo, al cual él no había conocido, él era un judío
que creía mucho y se basaba solamente en la ley de Moisés. Y él amaba y adoraba y creía en Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de sus padres. En eso había sido instruido. Y cuando alguien por ahí dijo que el Señor Jesucristo es Dios y que Él ha muerto en la cruz del Calvario para nuestra salvación, para Él era como una infamia, como una blasfemia. Decía, no puede haber otro Dios más que Jehová. Él pensaba en sus creencias, en sus principios, que el único Dios era el Dios de Moisés, Jehová de los ejércitos. Pero amados hermanos, nosotros sabemos que la vida de nuestro Señor Jesucristo estuvo ya profetizada aún en el Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento solo es un cumplimiento, el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de nuestro bendito Señor Jesucristo, que Él es Dios igualito que Jehová, igualito que el Jehová, el Dios de Israel. Nuestro Señor Jesucristo es Dios en la misma magnitud. Es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Jesucristo es Dios Hijo y el Espíritu Santo es el que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero sigue siendo Dios en la misma esencia, así como el agua, decíamos, en los tres estados, sólido, líquido y gaseoso, pero al final de cuentas es agua, un solo elemento. Amados hermanos, así es nuestro Dios. Y eso pues Saulo de Tarso no lo sabía, por lo tanto lo ignoraba, y él dice que encarcelaba y aún permitió la muerte de los seguidores de Jesucristo, porque para él era una creencia equivocada. Hasta que porque amados hermanos, quiero que ustedes sepan que el apóstol Pablo, él no anduvo con Jesucristo. A diferencia de los otros discípulos, de los otros apóstoles, Marcos, Lucas, Juan, ellos, amados hermanos, Mateo, ellos, amados hermanos, convivieron con Jesucristo durante los 3 años de su ministerio. Lo vieron a Jesucristo resucitar a los muertos, lo vieron hacer grandes milagros, dar vista a los ciegos, hacer caminar a los cojos, el bautismo de Jesucristo. Ellos fueron testigos oculares de la muerte, de la crucifixión y de la resurrección de Jesucristo. Y eso no había disfrutado, si se quiere decir, el apóstol Pablo. Él tuvo un encuentro con Jesucristo cuando Jesucristo ya había ascendido a los cielos. Él iba persiguiendo a los seguidores de Cristo, porque según él era una doctrina equivocada. Y cuando camino a Damasco, que vimos el mensaje anterior, él tiene el encuentro con Jesucristo y le dice una voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Para él una voz nueva, nunca lo había escuchado. Y él le dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, al que tú persigues. ¿Qué quieres que yo haga? Se pone a disposición de ese nuevo Dios que él acaba de escuchar. Y por lo tanto, hermanos, él tuvo una conversión, pero genuina. Una conversión al 180 grados cambió su vida, hermanos. De ser un judío tan defensor de la ley de Moisés, de ser un judío tan apasionado, defendiendo sus creencias, defendiendo sus principios, ahora se pone a disposición del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, y decide predicar el Evangelio por todo ese continente, hermanos. El apóstol Pablo, un hombre muy intrépido, un hombre muy osado, un hombre muy valiente, muy decidido a predicar ahora su nueva fe que él había adquirido en el Señor Jesucristo. Y decidió, hermanos, predicar desde el día que él tuvo ese encuentro personal con Jesucristo. Dejó todo, todo. Él dijo, yo lo tengo por basura todo lo que he conseguido hasta aquí. Tengo que predicar el Evangelio, tengo que llenar el mundo, el continente, con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo ahora. Todos le tenían miedo porque él asolaba, mataba, encarcelaba a los cristianos. Todos le tenían miedo, pero él se esforzaba, dice, de nuevo predicaba a Jesucristo. Y ahora es el hermano Saulo. Ya no es el asesino, el perseguidor de la iglesia, aquel que presenció la muerte del primer mártir llamado Esteban.
Ahora él es un testigo, un predicador, un misionero de este nuevo mensaje que está en su corazón, en su alma y en su mente. Amados hermanos, y en la palabra de Dios nos cuenta de cómo este apóstol Pablo narra su experiencia, hermanos, de esa experiencia que él tuvo cuando tuvo el encuentro con Jesucristo. En 2 de Corintios, el capítulo 12, vamos a dar lectura, 2 de Corintios, capítulo 12. Mira cómo cuenta el apóstol Pablo, dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre, él está hablando de él mismo, del mismo apóstol Pablo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Miren, hermanos, en esos momentos que él ha estado en ayuno, 3 días dice que estuvo en ayuno, después de tener ese encuentro con Jesucristo, él narra su experiencia, dice que él fue transportado hasta el tercer cielo. Y amados hermanos, en el tercer cielo se supone que está el mismísimo trono de Dios, del Creador. Y él cuenta esa experiencia tan extraordinaria que tuvo. Y dice: si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fui arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, hablando del mismo. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Miren, hermanos, esa experiencia tan maravillosa que tuvo el apóstol Pablo. Es por eso que él no le importó, hermanos, morir por Jesucristo. Él no tuvo miedo, ningún temor. Predicaba el evangelio a reyes, predicaba el evangelio a toda persona que encontraba en su camino. Él no se avergonzaba, no se atemorizaba, no se amilanaba ante nada ni ante nadie. Porque la experiencia que él tuvo le cambió su vida, su chip, su mente, en una forma tan extraordinaria que yo me atrevo a decir que fue el único hombre que tuvo esta experiencia, hermanos. Fue el único hombre en la tierra que tuvo esta experiencia, dice. Fue arrebatado al paraíso. Primero nos dice que fue arrebatado al tercer cielo, donde está el mismísimo trono de Dios y todos esos seres angelicales que están en la presencia, en el gran trono de Dios, hermanos, y donde está Jesucristo a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Él lo pudo ver con sus ojos. O sea, si él no lo vio a Jesucristo en la tierra, no anduvo con él, no tuvo esas experiencias de navegar por el mar de Galilea, por Jerusalén, con Jesucristo, pero él tuvo la experiencia gloriosa y majestuosa de estar en el tercer cielo, de estar en el paraíso, de escuchar, dice, palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. No lo entenderíamos, hermanos. Luego dice: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense en mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no se me exalte desmedidamente, está contando el apóstol Pablo, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Porque siempre, amados hermanos, cuando una persona tiene estas experiencias que el apóstol Pablo lo tuvo, el ser humano tiende a enorgullecerse y a enaltecerse y a querer recibir gloria y honra cuando eso solo le pertenece a Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: Dios me puso un aguijón en mi carne, para que no me olvide que soy un humano, que soy carne y hueso, y para que no me gloríe, para que no me enaltezca, para que no me enorgullezca. Porque Dios sabe, hermanos, que ningún hombre, ninguna mujer está preparado
ni está creado para recibir gloria y honra. No, la gloria y la honra solo le pertenecen a Dios. Y el apóstol Pablo nos está diciendo, no me miren a mí. Por eso Dios me ha puesto un aguijón en mi carne, para que no me enorgullezca, para que no me enaltezca. Si Dios nos usa predicando su palabra, si Dios nos usa en cualquier esfera de nuestra vida, no es para nosotros enorgullecernos, ni es para nosotros recibir gloria y honra. La gloria y la honra solo le pertenecen a Dios, a ningún hombre, hermanos, a ningún pastor, a ningún predicador. Nosotros debemos verlo como Dios. Dios está en los cielos. Los predicadores, los pastores son hombres que Dios los usa. Todo nuestro respeto. Pero adoración, honra y veneración solo le pertenece a Dios. Está claro, amados hermanos. Eso es lo que nos quiere explicar el apóstol Pablo. Y luego dice, mire, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El que es grande, poderoso y todopoderoso es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, hombres débiles, con flaquezas, con muchas, amados hermanos, limitaciones. Aquí el único grande, el único poderoso, majestuoso y todopoderoso es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda gloria, toda honra y toda majestad, mis hermanos. Por lo cual dice, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que en otras iglesias? Sino que yo mismo no os he sido carga, perdóneme este agravio. Hablando el apóstol Pablo, enseñándonos, amados hermanos, de cómo uno no debemos, amados hermanos, recibir ninguna gloria, ninguna honra. Si Dios nos usa, la gloria y la honra sea para Dios. Gloria al Señor. Entonces vamos a seguir viendo a este gran hombre de Dios llamado el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermanos, él no hizo su ministerio. Él siempre estaba acompañado de otros misioneros, predicadores también de la palabra de Dios. Y en este caso vamos a conocer a un compañero del apóstol Pablo que se unirá a este trabajo que está empezando el apóstol Pablo de llevar el evangelio a todo ese continente. Él decía a todo el mundo. Él tenía esas ganas, ese deseo de predicar y nadie lo frenaba, hermanos. En eso conoce a un jovencito, el cual va a ser como su hijo, llamado Timoteo. Timoteo apenas tiene 17 años. Es un joven, hermanos. Un joven, dice la historia de Timoteo, su biografía de Timoteo. Dice, era un muchacho que se asustaba aún de su propia sombra, tímido. ¿Cuántas veces somos así, hermanos? Pero sin embargo, no porque seamos así, Dios no nos puede usar. Dios nos puede usar con todas nuestras limitaciones. Timoteo dice, se asustaba aún de su propia sombra. Un muchacho muy introvertido, protegido por su madre y por su abuela. Lo criaron su madre y su abuela. Ya me imagino lo sobreprotegido y lo engreído que estuvo Timoteo. Luego dice de Timoteo, era enfermizo. Cualquier cosa que comía le hacía daño. Era introvertido. Para nada él era, ¿qué te digo?, locuaz o tenía una oratoria envidiable. No. Timoteo, un jovencito, introvertido como cualquiera. Y miren, y el apóstol Pablo se unirá con este joven para predicar el evangelio por todo ese continente, amados hermanos. Timoteo, el compañero del apóstol Pablo, creció en un pueblito
en una provincia pequeñita, chiquita, llamada Listra. Fue su madre la que lo educó en el cristianismo. Pues la madre de Timoteo se llamaba Eunice y su abuela se llamaba Loida. Ellas eran judías y por lo tanto conocían las escrituras, la ley de Moisés. Y la madre de Timoteo se encargó, amados hermanos, de educar a Timoteo, le enseñó las sagradas escrituras como buena judía que era. ¿Qué nos enseña esto, hermanas mujeres? Los que somos mamás y tenemos nuestros hijos. Así como le enseñamos los cursos seculares del colegio, que está muy bien. Nos preocupamos en que se saquen buenas notas, en que cumplan con sus tareas, y eso está muy bien. Pero hermanos queridas, hermanas mujeres, nosotros que somos mamás y estamos cerca a nuestros hijos, hagamos lo que hizo la madre de Timoteo y la abuela de Timoteo. Ellas fueron las que lo instruyeron a Timoteo, las que le enseñaron la palabra de Dios a Timoteo. Eso que es que sea como inspiración para nosotras, las mujeres, que estamos más cerca de nuestros hijos. Hay veces los esposos por su trabajo, por sus responsabilidades, no están muy cerca de los hijos, pero nosotras sí. Desde que nacen, los amamantamos, dormimos con ellos. Amados hermanos, nuestros hijos, desde 1 añito hasta 7, 8 años, son totalmente nuestros. Y lo que le enseñes en ese transcurso, en ese lapso de esos años, marcará su destino, marcará su vida. Es por eso que yo te animo, mis amadas hermanas mujeres, enseñen a sus hijos la palabra de Dios. Léanle las historias bíblicas, léanle la historia de Jonás, léanle la historia de Job, léanle la historia cuando Jesús vino a este mundo, para qué vino. Cuéntele a sus niños, hermanos. Dice Dios, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Lo que tú le enseñes de la edad de 1 a 7, 8 años, hasta los 10 años quizás, amados hermanos, marcará, calará muy profundo. No se apartarán esos niños. En la iglesia, ahorita menos que no hay escuelitas bíblicas, nuestros niños están recibiendo la palabra. ¿Quién es el responsable de instruir a nuestros hijos, de enseñarles la palabra de Dios? Más responsabilidad tienen los padres, en este caso la mamá, que está cerca de los hijos. Por eso te digo, así como conforme le enseñamos lo secular, historia, geografía, matemáticas, ciencias, que está muy bien, pero también enséñale la palabra de Dios, instrúyelo. Nos cuentan, hermanos queridos, que Timoteo, él vivía en un pueblito donde ni siquiera había sinagoga, no había una iglesia cristiana, pero su madre lo instruyó, le enseñó, amados hermanos, la palabra de Dios. Fue su madre la que lo instruyó a Timoteo. Ahí más adelante lo vamos a ver. Entonces, pues, Timoteo, un muchachito engreído, sobreprotegido por su madre y su abuela, enfermizo, asustadizo, se unió al gran apóstol Pablo, hermanos. ¿Qué diferencia había en estos dos hombres de Dios? El apóstol Pablo, intrépido, bien educado, un judío respetable, que había sido instruido a los pies de Gamaliel, que había nacido, amados hermanos, y había sido instruido desde muy pequeñito en las Sagradas Escrituras. En cambio, Timoteo, un muchacho tímido, un muchacho enfermizo, introvertido, sobreprotegido, se unen estos dos para predicar el Evangelio. Entonces, pues, ¿cómo es posible esta unión? A veces decimos, para andar juntos hay que parecernos. Pero Timoteo y el apóstol Pablo no se parecían, amados hermanos, en nada. Eran totalmente distintos, como se dice, polos opuestos. Pero sin embargo, esta unión va a funcionar, amados hermanos, porque Dios así lo ha permitido. Entendemos por qué Dios eligió al apóstol Pablo, porque era intrépido, era un hombre valiente, era un hombre decidido, era un hombre muy bien educado, muy conocedor de las Escrituras. Pero Timoteo, ¿ustedes creen que Dios se equivocó al elegir a Timoteo?
Tal vez si el apóstol Pablo se hubiese unido a otro personaje como él, con sus mismas características, el Evangelio hubiera sido predicado con más facilidad. Amados hermanos, vamos a leer en 1 Corintios 16, 10 al 11 lo que dice, lo que nos instruye acerca de Timoteo. Abrimos la Biblia en 1 Corintios. Mira lo que nos dice acá acerca de Timoteo, el apóstol Pablo. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Miren cómo lo recomienda el apóstol Pablo a Timoteo, este jovencito que les estoy presentando para ir conociéndolo. A los corintios le dice, si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminádele en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Nadie le tenga en poco. Porque cuando tú lo ves a Timoteo, tú vas a decir, calladito, introvertido, tímido, ¿qué va a predicar la palabra? Pero sin embargo el apóstol Pablo, ¿cómo lo recomienda? No le tengan en poco. Él predica la palabra así como yo. Miren qué tal recomendación que da el apóstol Pablo de Timoteo, hermanos. Y como les digo, Dios no se equivocó al nombrar a Timoteo como el compañero de Pablo. 17 años después de la muerte, sepultura y resurrección y ascensión de Jesucristo, la iglesia tenía 17 años de edad, jovencita, así como Timoteo. 17 años de edad que Jesucristo había ascendido a los cielos. Y la iglesia cristiana empezaba, amados hermanos, empezaba el Evangelio a ser predicado en esta parte del mundo, del continente. La iglesia tenía 17 años de edad, el apóstol Pablo aproximadamente 45 años y unos 14 años de ser cristiano. Miren, el apóstol Pablo a sus 45 años todavía estaba él fuerte, vigoroso, con todas las ganas de empezar la obra de evangelización en esta parte del continente. El apóstol Pablo empezó a predicar el evangelio en la iglesia de Antioquía, donde llaman cristianos por primera vez a los seguidores de Cristo. Ahí empezó, amados hermanos, el apóstol Pablo su ministerio, a predicar el evangelio en la iglesia de Antioquía, conformada por hombres y mujeres del Imperio Romano. Ahí pertenecía esta iglesia de Antioquía, estaba formada por hombres y mujeres del Imperio Romano. Entre ellos también estaba Pablo y Bernabé. Los primeros misioneros: Pablo de Tarso, 45 años. Bernabé de Chipre, 55 años. Y Juan Marcos, de 30 años. Estos tres hombres misioneros uniendo sus fuerzas y sus capacidades para empezar a predicar el evangelio, amados hermanos, para empezar a establecer iglesias, para empezar de cero. No había iglesias, no había sinagogas, no había nada. Ellos empezarían con este mensaje de empezar a establecer iglesias. Entonces, pues, llegaron hasta Chipre y llegaron hasta Turquía, donde Juan Marcos, el tercer acompañante y el más joven, que tenía aproximadamente 30 años, decide regresar a Antioquía. Y esto como que no le agradó al apóstol Pablo, hermanos. Se supone que si se están yendo los tres con una sola misión, deberían continuar su viaje misionero los tres. Pero sin embargo, Juan Marcos decide regresarse. Bueno, si hubiese sido Juan Marcos un adolescente, tal vez hubiéramos dicho extrañó a sus padres, extrañó la comida materna, extrañó su cama bien tendida. Pero no, Juan Marcos ya tenía 30 años y sin embargo él decide regresarse, hermanos, porque veía que las cosas no eran tan fáciles.
No era que voy de viaje y voy a conocer aquí, voy a conocer allá. No, estos 3 misioneros van a enfrentarse con diferentes problemas, hermanos. Para empezar, en Turquía estaba plagado de piratas, ladrones, hermanos. Ellos tenían que atravesar ese peligro. Piratas, dice, ladrones. Y por la franja costera estaba infectada de mosquitos, portadores de malaria. Miren los problemas que tenían que enfrentar estos 3 misioneros. Al enfrentar a los piratas, ladrones, enfrentar también el peligro de infectarse con malaria, que era mortal en ese tiempo, hermanos. Entonces, y Pablo y Bernabé continuaron su viaje hasta que llegaron a Iconio, pero ya sin Juan Marcos. Le dolió tanto a Pablo que Juan Marcos los abandonara. Para él fue un golpe duro, pero sin embargo, ellos continuaron su viaje los dos, Pablo y Bernabé, y llegaron hasta Iconio, donde hubo un alboroto y por poco los apedrean, hermanos. Todos esos peligros se enfrentaron y a raíz de eso, ellos huyeron a Listra, donde vivía el joven Timoteo. Y ahí vamos a ver si Timoteo se une o no a esta misión de estos 2 misioneros. Listra, dice, no estaba en el plan de trabajo de Pablo. Nadie hablaba el griego. Pablo, desalentado por el regreso de Juan Marcos y azotado por la malaria. También el apóstol Pablo se infectó de malaria, hermanos, porque esos mosquitos los picaban y ellos eran infectados con este mal. Expulsado de Antioquía de Pisidia y casi apedreado en Iconio, arribaron a Listra, apartado pueblo de montaña, y así fue como Pablo llegó a Listra. En esta oportunidad llega él a Listra y va a conocer al joven Timoteo. Como se dice, sería de repente hasta como el reemplazante de Juan Marcos, porque sale el apóstol Pablo, sale Bernabé y Juan Marcos. Juan Marcos se acobardó y se regresó. De miedo a los piratas, de miedo a la malaria, se regresó, amados hermanos. Y el apóstol Pablo continuó su viaje con Bernabé, pero sí muy dolido por el abandono de Juan Marcos. Entonces aquí llegan a Listra, una provincia chiquita, que ni siquiera estaba dentro de los planes del apóstol Pablo. Llegaron ahí huyendo porque por poco les apedrean en Iconio. Ellos estaban enfrentando ya dificultades por predicar el evangelio. Y llegan a Listra, amados hermanos, y ahí se encontrarán con este joven Timoteo. Más o menos vamos a conocer a la familia de Timoteo. Como les decía, su madre se llamaba Eunice y su abuela se llamaba Loida. ¿Y qué es de su padre? Su padre no sabemos su nombre, no nos mencionan el nombre del padre de Timoteo. Solo sabemos que fue griego. O sea que el esposo era griego y la esposa era judía. Ellos se habían unido en matrimonio, un judío con un griego. Los griegos no eran conocedores del Dios de Moisés. Los griegos eran paganos, eran supersticiosos, eran idólatras. Pero no sé cuál fue el motivo por el cual la mamá de Timoteo se unió en matrimonio con un griego, la madre judía y el padre griego. En Listra, amados hermanos, donde vivía Timoteo, la colonia judía era muy pequeña, y por lo tanto en esta provincia de Listra, provincia es algo pequeño pues, y en esta provincia no había sinagoga, porque para que existiera una sinagoga tenía que haber 10 familias judías. 10 familias judías podían constituir una sinagoga, pero en Listra no lo había. Por lo tanto, Timoteo creció sin haber asistido a una sinagoga. La única que lo instruyó en la palabra de Dios fue su madre. La gente de Listra era muy supersticiosa, como les digo. Sus habitantes hablaban en público el griego, pero en sus casas hablaban sus dialectos nativos. Una provincia muy insignificante, hermanos. El hogar de Timoteo estaba dividido tanto en lo religioso como en lo racial. En la cultura griega, la moralidad era muy escasa. Ellos admiraban, amados hermanos, los principios morales de los judíos, eran muy admirados. Era muy famoso un judío respeta al Dios de Moisés. Eran admirados, hermanos.
Los griegos, en cambio, no. Ellos eran muy supersticiosos, creían en ídolos. Por lo tanto, dice, mira que los principios morales de los judíos eran muy admirados y había muchos admiradores secretos del judaísmo. No sabemos la religión que tuvo el padre de Timoteo, pero solo sabemos que fue griego y no se opuso a que su madre lo instruyera a Timoteo en las Sagradas Escrituras. Vamos a leer en la Biblia, 2 de Timoteo 3. Mira lo que habla de 2 de Timoteo 3, 14 y 15. Dice así la palabra de Dios. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Le está hablando el apóstol Pablo a Timoteo, le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así le dice el apóstol Pablo a Timoteo, le dice: desde niño, persiste en lo que tu madre te ha enseñado, persiste en lo que tu abuela te ha enseñado. Miren, hermanos, lo importante que es que una madre, una abuela, instruya a sus hijos, les enseñe la palabra de Dios. El apóstol Pablo le dice: persiste en lo que has aprendido. Desde la niñez te han enseñado a ti las Sagradas Escrituras. Eso le dice el apóstol Pablo, amados hermanos. Y el nombre de Timoteo tiene un significado muy bonito. Significa honrar a Dios o querido por Dios. El nombre era griego. Eso le agradó a su padre. Timoteo, ese nombre es de origen griego. Pero el significado seguramente que agradó mucho a su madre, porque significa honra a Dios o querido por Dios. Eso significa Timoteo. Así que Timoteo es un bonito nombre para poner a nuestros hijos o a nuestros nietos, hermanos, si son varoncitos. Su padre no permitió que Timoteo fuera circuncidado. Eso sí no lo permitió. Eso era una práctica judía. Y su padre de Timoteo no lo permitió, hermanos queridos. Eso lo leemos en Hechos. Eso lo leemos aquí en el libro de Hechos, en el capítulo 16, el versículo 1 al 3. Mira lo que dice. Estamos conociendo un poco al padre de Timoteo, este joven que se unió al equipo del apóstol Pablo. Hechos 16, del 1 al 3, dice así. Después llegó a Derbe y a Listra, hablando del apóstol Pablo, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Miren, hermanos queridos, cómo habla del apóstol, del Timoteo. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Su padre de Timoteo no se opuso a que su madre le enseñara las Sagradas Escrituras, pero sí se opuso a que le circuncidaran. No permitió que hicieran con Timoteo ese rito que era único y exclusivamente de los judíos. Ya hemos estudiado al respecto de la circuncisión. Era un rito que significaba la señal del pacto del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y dice que el padre de Timoteo no permitió que le circuncidaran, porque él no conocía, hermanos, él era griego, nadie le había instruido. Pero por eso el apóstol Pablo dice que él le circuncidó, para que pueda entrar, como se dice, en el equipo del apóstol Pablo, y tenía que aceptar los ritos judíos, para que no los hermanos por ahí no le tuviesen en poco. El apóstol Pablo lo circuncidó a Timoteo. Eso es lo que nos cuenta aquí. Entonces ahora él ya está, como se dice, está apto para unirse a este equipo misionero, amados hermanos. Posiblemente el padre de Timoteo murió dejando a Timoteo al cuidado de su madre y de su abuela.
Hasta aquí estamos conociendo a grandes rasgos a estos misioneros, al apóstol Pablo, a Bernabé, a Juan Marcos y a Timoteo. Este trío, hermanos queridos, que salió de la iglesia de Antioquía y se irá por lugares inhóspitos, hermanos, por diferentes sitios. ¿Qué haciendo? ¿Paseándose? No. ¿Haciendo picnic? No. Ellos están predicando el evangelio, enfrentándose a muchos piratas, a muchos ladrones, enfrentándose a muchos peligros, hasta se contagiaron de malaria. Se regresa Juan Marcos y el apóstol Pablo continuó con Bernabé. Y así llegan, amados hermanos, a la ciudad donde conocerán al joven Timoteo, que estamos conociéndolo y que él se unirá también al trabajo del gran apóstol Pablo. En el siguiente mensaje, amados hermanos, estaremos entrando ya más de lleno a ver cómo el apóstol Pablo empieza su trabajo en compañía de Bernabé y de Timoteo, amados hermanos. Estamos conociendo a este jovencito, Timoteo, a sus 17 cortos años de edad. Está uniéndose al equipo del gran apóstol Pablo, aunque aparentemente se le veía a Timoteo insignificante, que era muy escaso de cualidades, pero cuando Dios usa a alguien, no se equivoca. Si Él usó a Timoteo, nos puede usar también a nosotros. Solamente nosotros tenemos que estar disponibles, decir: Señor, acá estoy. Aquí estoy con todas mis virtudes, con todos mis defectos, con todas mis limitaciones. Pero si quieres, haz de mí un instrumento para tu gloria y tu honra. Úsame de la forma que tú quieras usarme. Si quieres que enseñe tu palabra, si quieres que yo sea un hombre y una mujer de oración, si quieres que yo limpie el templo, si quieres que yo me pare en la puerta, lo que tú me llames a hacer, enseñar a los niños. Ahora que ya se abrirá la escuelita de niños, de repente enseñar a los jovencitos. Estoy dispuesto, Señor, a dejarme usar por ti. Timoteo, hermanos, tenía muchas limitaciones, pero sin embargo vamos a conocer cómo Dios lo usó grandemente, así como lo usó al gran apóstol Pablo. También va a usar a Bernabé, también va a usar a Juan Marcos, también va a usar a Timoteo, también me va a usar a mí y también te va a usar a ti. En el siguiente mensaje, amados hermanos, estaremos hablando un poco más, ya entrando a la aventura, juntamente con el apóstol Pablo, juntamente con Bernabé y juntamente con Timoteo. Que Dios nos bendiga, amados hermanos, y vamos a ver más o menos cómo es que la palabra de Dios empezó a correr y a llenarse por todo el mundo, porque la palabra de Dios dice: será predicado este evangelio del reino por todo el mundo, para testimonio de las naciones, entonces vendrá el fin. Amados hermanos, hagamos posible que esta palabra crezca. Hablemos lo que sabemos, lo poquito que sabemos. Hablemos a nuestros hermanos, a nuestros cuñados, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de colegio, de universidad. No nos avergoncemos, hermanos. Abramos nuestra boca y digamos: yo creo en Dios. Yo asisto a una iglesia cristiana y qué bien me va. Qué bonito es confiar en Dios. Es lo más maravilloso que nos puede haber pasado en nuestra vida. Seamos testigos, amados hermanos, así como lo fue el apóstol Pablo, y al final hasta entregó su vida. Él murió, hermanos, predicando el evangelio. Murió, pero contento, algo alegre, diciendo: he acabado mi carrera, he guardado la fe, ahora solo me espera que el Señor me venga a llevar, y me espera la corona de vida que Dios dará sin temor, hermanos. Él entregó su vida. Entonces esta historia nos va a enriquecer mucho. Nos vemos en el próximo mensaje y que Dios nos siga bendiciendo, mis hermanos. Démosle gracias a Dios. Gracias, bendito Dios, por esta noche que hemos estado entrando, Señor, en la introducción de conocer a este gran hombre de Dios, estos grandes misioneros que empezaron tu obra en esta tierra, bendito Dios, y que la continuamos todos los que predicamos tu palabra. Gracias, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, hermanos.